El más típico es el propranolol. Tiene efecto anestésico local, bloquea canales de sodio, que es lo que hacen los anestésicos locales. Y el sotalol, además de este efecto, bloquea canales de potasio, lo cual le da otro giro a su capacidad antiarrítmica. Pero el más utilizado es el propranolol, sobre todo con arritmias auriculares, que ya habíamos platicado, sobre todo la, el aleteo y la fibrilación auricular. Em, También un efecto que es ventajoso, este, es en todos, pero es más acentuado en el propranolol. Es un sedante que tiene un efecto sedante suave, y no es depresor del sistema nervioso central, o sea, no causa sueño, aunque a veces los pacientes se duermen más fácil al tener menos ansiedad. Y esto en general les gusta a los pacientes, ¿verdad? Generalmente ellos mismos prefieren ese tipo de medicamentos. Bueno, entonces habíamos visto que los antagonistas beta o bloqueadores beta son buenos medicamentos para la hipertensión, para la angina, para algunos otros usos, pero como antagonizan beta 2, los receptores beta 2, pues crean el problema de que pueden desencadenar broncoespasmo en pacientes que tienden a tener broncoespasmo, como son los pacientes asmáticos o los pacientes con enfermedades pulmonar obstructiva crónica. Entonces, esa es una limitación. La, pero tal vez la principal en los últimos años, últimos 20 años, ha sido que ha surgido bastante evidencia donde los antagonistas beta provocan efectos metabólicos a largo plazo que pueden ser, bueno, aumentan los factores de riesgo para arteriosclerosis coronaria. Y además tienen inconvenientes en los pacientes diabéticos porque aumentan los niveles pueden interferir con los niveles de glucosa en sangre. No lo aumentan, no aumentan los niveles de glucosa en sangre, sino interfieren con la respuesta a la hipoglucemia. Y además, pueden interferir con la secreción de insulina y con el manejo de los lípidos. Entonces, todo esto empieza a crear problemas, sobre todo la inversión que ya habíamos visto de la relación HDL-LDL. Entonces, todos estos factores, aunque los pacientes toleran muy bien desde el punto de vista de aceptación, aceptan muy bien estos fármacos, eh, em- a los médicos nos crea inquietud por los efectos a largo plazo. Y porque hay evidencia que estos efectos a largo plazo sí ocurren. Entonces, pues la industria farmacéutica empezó a trabajar con buscar fármacos antagonistas beta específicos para beta 1, porque los principales efectos que se buscan en los antagonistas beta 1 son el efecto antihipertensivo y el efecto antianginoso que tienen.
y esos dependen del antagonismo beta 1, no del beta 2 ni del beta 3. Entonces, pues la solución teórica era construir antagonistas selectivos beta 1. Y pues se pusieron a trabajar y como ya es una industria muy consolidada, lo lograron. Y los primeros fármacos que salieron con esta característica de ser selectivos para beta 1 son el metoprolol y el atenolol. Pero hay que recordar, o sea, son selectivos, no son exclusivos. Entonces, si se dan bajo ciertas circunstancias o en pacientes muy sensibles, sobre todo pueden llegar a provocar un poco de broncoespasmo, pero en general funcionan bastante bien. Entonces, aún con que son selectivos beta 1 hay que tener precaución en asmáticos, pero yo conozco asmáticos y diabéticos además que usan antagonistas selectivos beta 1, tanto metoprolol como atenolol, y controlan muy bien su presión arterial y su asma, pues, la tienen que controlar con sus medicamentos, pero no les desencadena crisis el usar metoprolol. Entonces, ha sido una ventaja porque hay asmáticos que, o sea, los enfermos, sobre todo arriba de los 40 años, no están, la mayoría de las veces no están enfermos de una sola cosa. O sea, tienen asma, a veces también tienen hipertensión o tienen algún problema urinario o son diabéticos. O sea, conforme van pasando los años, las enfermedades van quedándose. Entonces, cuando vean pacientes arriba de 40, 50 años, pues van a tener que lidiar con esas características, que el paciente no nada más tiene una cosa. Entonces hay que buscar y seleccionar bien medicamentos que no interfieran o contribuyan a otras enfermedades o con los fármacos que se utilizan para las otras enfermedades. Es también parte del arte y de la ciencia médica. Entonces, estos fármacos han sido una buena solución para pacientes hipertensos que además tienen asma y además son diabéticos. Sobre todo los diabéticos hay bastantes. El Nadolol para pacientes que tienen eh, dificultades por el trabajo, para tomar horarios más o menos intervalos de tiempo cuando toman sus medicamentos, el Nadolol da una ventaja de que tiene efectos prolongados, entonces se pueden dar en forma espaciada cada 12 horas. Hay otros antagonistas beta que tienen características ya más particulares. El timolol es buen hipotensor ocular. Al rato vamos a hablar un poquito de la aplicación de los antagonistas beta en ojos. El pindolol es un agonista o antagonista parcial. También es útil en hipertensión y angina. Y habíamos hablado del abetalol. El abetalol es, como les había platicado, una mezcla de isómeros. Hay unos isómeros que son SR y otros RR, de acuerdo a la posición que tienen.
Y los SR son bloqueadores alfa y los RR son bloqueadores beta. Y ese ha sido un medicamento que se ha usado y se está usando ampliamente, sobre todo para crisis hipertensivas, porque antagoniza los dos principales componentes de la hipertensión desde el punto de vista adrenérgico. O sea, antagoniza los efectos alfa y antagoniza los efectos beta. Entonces, ha, ha sido una buena solución y ha provocado que se usen menos otros hipotensores que se usaron durante mucho tiempo y que eran difíciles de manejar. No quiere decir que ya se dejaron completamente de usar. Hay pacientes que todavía requieren fármacos como hidralazina o nitroprusiato de sodio, o sea, fármacos que sí son excelentes hipotensores, pero son difíciles de manejar porque pueden bajar demasiado la presión arterial y necesitan una vigilancia muy constante para poder monitorear cuando se emplean esos medicamentos. Y con frecuencia este, es difícil estabilizar a los pacientes. Y el abetalol ha funcionado mejor para pacientes con hipertensiones graves, sobre todo cuando tienen crisis. Entonces, esa es la gran ventaja del abetalol. El esmolol es un antagonista beta. Tiene la ventaja de que se administra por vía intravenosa, que logra niveles plasmáticos pues inmediatos y que además sus efectos duran muy poco tiempo porque tiene un enlace éster que las esterasas plasmáticas lo rompen, entonces dura 10 minutos su efecto. Entonces es útil para administrarlo en pacientes que requieren un manejo muy cercano y que además queremos quitarlo en determinados momentos en una forma también rápida. Esto quiere decir en pacientes que están inestables hemodinámicamente. Entonces es una buena herramienta. Muy bien. Esta diapositiva no es exactamente de los antagonistas beta, pero la puse porque da un contexto de los principales medicamentos que se usan para el manejo de la hipertensión y sobre todo un contexto de efectos adversos que pueden surgir. Aquí están nuestros antagonistas beta, o sea, los beta 2 pueden provocar vasodilatación, pero algunos antagonistas también provocan vasodilatación, sobre todo muscular. Sobre todo, ¿por qué? Porque disminuyen los niveles de AMP cíclico al antagonizar este tipo de efecto. Ya habíamos hablado del óxido nítrico y hay fármacos que producen óxido nítrico, ya secundarios a su administración, por ejemplo, la hidralazina, pero sobre todo el nitroprusiato de sodio. El nitroprusiato de sodio se convierte en óxido nítrico. Entonces, también hay fármacos como la nitroglicerina, el nitrito de isosorbide, que se usan como vasodilatadores. Típicamente se han empleado como antianginosos.
Al principio se pensaba que su efecto era porque vasodilataban las coronarias. Entonces, entre los médicos se quedó mucho el nombre de vasodilatadores coronarios. Sí vasodilatan coronarias, pero en realidad su principal beneficio es que vasodilatan todos los vasos, porque producen óxido nítrico. Y al provocar una vasodilatación generalizada, sobre todo de grandes venas, aumentan la capacitancia y el resultado es que disminuyen el gasto cardíaco. Pero su efecto se basa en la vasodilatación. ¿Por qué? Porque van a producir a través de la guanelato ciclasa soluble GMP cíclico. Habíamos visto que para la contracción también de las células lisas vasculares es importante el calcio libre y para dar la señal de la contracción, para desencadenar la contracción. Entonces, otro recurso que existe es lo que llamamos bloqueadores de calcio, o algunos le dicen antagonistas de calcio, pero lo que hacen es de que permiten, no dejan que entre el calcio libre hacia el citosol, que es donde están las proteínas contráctiles de las células musculares lisas vasculares. Y entonces, al haber menos calcio, o sea, al bloquearse este efecto, se bloquea la contracción y entonces hay vasodilatación. Entonces, estos son de los principales recursos que hay para provocar vasodilatación cuando queremos manejar a un paciente hipertenso. Pero tenemos que recordar que varios de estos tienen efectos secundarios. Ya habíamos visto que el efecto beta 3 altera el metabolismo de lípidos, pero aún los de óxido nítrico tienen efectos sobre la agregación plaquetaria. A veces aumentan la agregación plaquetaria, lo cual puede ser malo en pacientes con arteriosclerosis coronaria. Oxidan las LDL, lo cual va provocando, aumenta la velocidad de formación de placas de ateroma, provoca proliferación de células musculares de fibra lisa en los vasos y a través de un efecto oxidante, prooxidante, esto que veíamos aquí, oxida LDL, provoca peroxidación de lípidos, disfunción endotelial y apoptosis. Entonces, los medicamentos que funcionan a partir de óxido nítrico, de formación de óxido nítrico, no se pueden usar para el manejo crónico de la hipertensión por estos efectos. Entonces, por eso se prefieren usar otro tipo de medicamentos como los antagonistas beta 2. Entonces, y hay más fármacos, ¿verdad? Están los antagonistas alfa, eh, están los vasodilatadores directos, que muchos funcionan por óxido nítrico. Están los fármacos que son antagonistas de el receptor de angiotensina, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensinógeno. Entonces, hay una serie de recursos, además de los que hemos visto, y que van a ver en el curso de farmacología 2. Entonces, ¿para qué se usan pues los antagonistas beta? Pues para la hipertensión se usan el propranolol, el labetalol,
el pindolol, el atenolol, en fin, se usan. Hay bastantes recursos de antagonistas beta 2. Para la cardiopatía isquémica, o sea, sobre lo que llamamos angina, reducen la frecuencia de episodios de angina y mejoran la tolerancia al ejercicio, basados principalmente en lo que habíamos visto en este experimento. Este experimento no lo olviden cuando un paciente tiene angina. Porque a un paciente se le desencadena la angina cuando su corazón anda brinque y brinque como aquí. En cambio, si lo ponen en este modo, no tiene angina. Se usan como antiarrítmicos, sobre todo el propranolol y el sotalol. Y un uso que se tiene es de que cuando un paciente tiene un infarto, si conjuntamente con todas las demás medidas que se dan para el infarto, se le da una dosis intravenosa o aunque sea oral de propranolol, está demostrado que mejora la supervivencia en las primeras 2 horas post-infarto, lo cual es crítico porque en estos tiempos la mayoría de los pacientes se mueren en las primeras 2 horas después de que tienen un infarto. Si sobreviven esas primeras 2 horas, generalmente sus posibilidades de sobrevivir aumentan significativamente. Entonces, estas primeras 2 horas son críticas y el propranolol disminuye. Y la idea es de que lo que hace el propranolol es disminuye el riesgo, suprime arritmias en estas primeras 2 horas. Entonces, por eso se considera como un efecto secundario a sus propiedades antiarrítmicas. En el hipertiroidismo, cuando lleven endocrinología y vean hipertiroidismo, van a ver que los pacientes, entre sus múltiples pesares, es de que en ciertas ocasiones tienen lo que le llaman tormentas tiroideas, que en realidad muchos de los síntomas son de descargas adrenérgicas. Y estas descargas adrenérgicas pues provocan mucha ansiedad, provocan palpitaciones, provocan taquicardias, provocan a veces crisis hipertensivas si es que son hipertensos. Y el paciente se siente mal, se siente amenazado en su vida, porque son malestares que su cuerpo detecta que pueden amenazar su vida, entonces se sienten muy mal. Entonces los antagonistas beta son útiles para disminuir esas tormentas de catecolaminas en el hipertiroidismo severo. Da buen resultado. En migraña es el que mejor da resultado es el propranolol y entonces es probable que se deba a su efecto bloqueador serotoninérgico. Pero es un antagonista beta, el propranolol, entonces tiene esa ventaja. No es para todos los pacientes. De hecho, la migraña es muy similar a la epilepsia. Uno de sus problemas es de que el paciente y a veces los familiares tienen poca paciencia porque no es fácil el manejo de estas enfermedades. Generalmente hay que usar varios intentos con prueba y error.
porque no hay un medicamento generalizado. Claro, o sea, lo que estamos buscando es que disminuyan las crisis de migraña y que sean lo menos severas posibles. Entonces no es fácil. Generalmente el médico tiene que probar un medicamento, ver si se obtienen los beneficios que se esperan o si no tiene que cambiar de medicamento. Y si no se explica y se gana el liderazgo sobre el paciente, pues el paciente más bien lo que cree es de que el doctor no le está atinando y que es mal médico. Y eso no es cierto. O sea, lo que está sucediendo es de que es una enfermedad que su abordaje no es único y que puede tener varias opciones de tratamiento y algunas son mejores que otras y que muchas veces no es predecible. Entonces el médico tiene que ir haciendo estas pruebas. Y uno de los problemas de los migrañosos es que se la pasan viendo varios médicos hasta que encuentran uno que le tocó probar el medicamento indicado. Todos los demás usaron otros medicamentos que también estaban indicados, pero no funcionaron. Y hasta que le toca a uno que, pues, utilizó el que sí funcionó. Pero tampoco era porque sea muy bueno, aunque claro, la experiencia ayuda mucho para seleccionar el medicamento. Y uno de los medicamentos que a veces funcionan y que sería exitoso, a veces es el propranolol, pero puede también no funcionar. También se usa para pacientes que tienen crisis de ansiedad. Hay pacientes que tienen crisis de ansiedad. Generalmente es parte de todos los síntomas que tiene un paciente con neurosis o con rasgos de neurosis. Pero a veces pues la principal queja del paciente es la crisis de ansiedad. Entonces pues su tratamiento de base tiene que ser psicológico, pero los síntomas se pueden manejar también sobre todo con propranolol. Da buen resultado. Fíjense bien que en estos casos que estoy recomendando el propranolol son para tratamientos de corta duración. Entonces los efectos metabólicos tienen poca importancia. Los efectos metabólicos tienen importancia cuando el tratamiento es a largo plazo. Entonces aquí el propranolol funciona muy bien y como se usan por días o durante un día, cada determinado tiempo, pues da buen resultado. En el glaucoma, aquí estamos ya viendo 3 opciones. Habíamos visto en los primeros temas de colinérgicos que a través de los receptores M3 se contrae el músculo ciliar y se produce miosis. Y eso para ciertos pacientes les es muy beneficioso. También vimos que el alfa-1, la fenilefrina, contrae el músculo radial y provoca midriasis. Ese es útil en otro tipo de glaucomas porque sobre todo cuando no puede fluir bien de la cámara posterior a la cámara anterior. Entonces la midriasis favorece ese flujo. Y ahorita lo que estamos viendo es que habíamos visto es de que la estimulación beta aumenta la producción de humor acuoso. Entonces el antagonista beta
disminuye la formación de humor acuoso y también relaja al músculo ciliar. Y lo relaja en una forma que no provoca cicloplegia, entonces tiene buenas ventajas. Claro, la decisión de cuál opción es la que mejor le va a funcionar al paciente, pues hay que estudiar muy bien ese ojo o esos ojos y de acuerdo al problema principal que tiene y que causa el glaucoma, pues hay que seleccionar cuál de estas opciones. También hay opciones quirúrgicas, ¿verdad? Estamos viendo aquí las opciones farmacológicas. Esto es más o menos el flujo del humor acuoso. Entonces, los antagonistas beta funcionan aquí en el cuerpo ciliar, disminuyendo la formación de humor acuoso. Los colinérgicos actúan en este músculo que está circular en el esfínter de la pupila y provocan miosis. Cuando provocan miosis, se estiran el iris y eso a veces en algunos glaucomas facilita el drenaje del humor acuoso. Y hay pacientes que a veces su problema es que el iris está demasiado pegado al cristalino y con la hipertensión ocular a veces no fluye bien y entonces la midriasis ayuda a que esto fluya mejor. Entonces, por eso es de que en realidad quien debe seleccionar el abordaje, porque tiene las herramientas para estudiar el problema, es el oftalmólogo. El médico general no tenemos los recursos para poder hacer un buen estudio del ojo. Entonces, pero a ustedes les va a tocar pues seguirle dando las medicinas que les recetó el oftalmólogo. Y entonces ustedes tienen que saber un poquito de esto. Este lo puse porque da una muy buena idea del tipo de ceguera que provoca el glaucoma. O sea, generalmente va disminuyendo la visión periférica hasta que ya prácticamente no ve nada. Este es el abordaje quirúrgico que les decía, es la iridotomía. Aquí está muy aparatosa. Generalmente la hacen de una forma que no se ve fácilmente, ¿verdad? O sea, un médico no entrenado o una persona, un familiar, un amigo, un novio, novia, no va a ver ese agujero, ¿verdad? Aquí está exagerado, pero generalmente no se aprecia. Pero permite el flujo de la cámara posterior a la cámara anterior. Ahora, bueno, ya habíamos visto que los antagonistas beta son muy buenos, pero pues nada es perfecto. Todo fármaco tiene efectos colaterales que pueden ser desagradables o peligrosos. Entonces, la sedación a veces puede ser muy acentuada en ciertos pacientes y se han reportado casos donde el paciente llega a deprimirse. También hay casos donde aparentemente al empezar a usar eh, antagonistas beta, todo parece indicar que desencadenó una crisis de síndrome bipolar. Esto no necesariamente es muy consistente, pero la sedación sí. Entonces hay que tener cuidado en los pacientes que son muy sensibles al efecto de sedación.
hasta que llega a producir una sedación que represente dificultades en la vida y en la calidad de vida del paciente. En general, a la mayoría de los pacientes les gusta esta sedación, pero hay pacientes que tienen este problema. Aunque ya dijimos que podemos usar los antagonistas selectivos beta 1 cuando los pacientes que tienen EPOC o asma, nunca hay que olvidar la variabilidad biológica y hay pacientes que aunque usemos selectivos beta 1 pueden generar broncoespasmo. Entonces hay que tener cuidado en los pacientes asmáticos. Este último tradicionalmente era una contraindicación de los antagonistas beta, sobre todo de los antagonistas beta 1. Y es de que estaban contraindicados en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero en los últimos 10 años, los cardiólogos se han puesto muy vivos y han empezado a utilizar combinación de fármacos y sobre todo de cotransmisores como adenosina. Y han encontrado que los beta 1, los antagonistas beta 1 pueden, bajo ciertas condiciones, apoyarlos en su tratamiento de la insuficiencia cardíaca. O sea, el tratamiento de base no es el antagonista beta, pero puede ser complementario con los otros tratamientos de la insuficiencia cardíaca, sobre todo por este efecto que tienen los antagonistas beta de disminuir el trabajo cardíaco y disminuir el gasto cardíaco y además disminuir la demanda de oxígeno. Entonces, bajo ciertas condiciones, ayudan a otros medicamentos. Entonces, se los digo porque últimamente sí ya los cardiólogos están, además de otros medicamentos, usando también antagonistas beta en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces no les extrañe que si cuando lleguen a internado, ven que algunos pacientes, aunque tengan insuficiencia cardíaca bien diagnosticada, se les usa también, además de otros medicamentos, antagonistas beta. Pero tradicionalmente son de un uso muy cuidadoso, hay que usarlos en forma muy cuidadosa con el paciente con insuficiencia cardíaca, porque provocan disminución en la contractilidad cardíaca. Entonces, por eso hay que manejarlos con mucho cuidado. Y bueno, pues ya terminamos este tema. Dejen. Nos vamos a nuestro tema de nuestra página de la plataforma y les acabo de subir, aquí dice actividad reciente, desde hoy, bueno, desde el 21, no, eso no es. Les acabo de subir para el 29 de octubre ya una tarea sobre el siguiente tema que es serotoninérgicos y antiserotoninérgicos. Por eso se llama fármacos asociados a serotonina. Entonces, a partir de lunes empezamos este tema a revisarlo. Bueno, jóvenes, pues
Hay 21 de ustedes. A ver. Ok. Entonces, nos vemos el lunes. Descansen. Y la jefa todavía anda por aquí. Que sí, aquí está. Fernanda, ¿verdad? Ya se me durmió Fernanda. Bueno, ahí le dicen que me voy a comunicar con ella para empezar a planear el segundo examen parcial. El segundo examen parcial va a ser hasta adrenérgicos, incluyendo sistema nervioso autónomo, colinérgicos, agonistas y antagonistas adrenérgicos, y además lo que vimos en el primer examen, porque los exámenes son acumulativos. Entonces, sí, la mayor parte de las preguntas va a ser lo que vimos recientemente, pero una o dos preguntitas de lo anterior la pueden esperar. Bueno, nos vemos pues, jóvenes. Descansen. Nos vemos, doctor. Gracias, doctor. Hasta el Nos vemos. lunes. Gracias.